Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video. Y sí, estamos de vuelta, la última hija de Krypton regresó con sus videos. Como les había prometido, diciembre iba a ser un mes en el que yo podría volver a grabar, a sentarme un cachito, a hablar todas las noticias, todas las series, todo el contenido de la cultura pop que estuviera viendo y se estuviera hablando en el momento. Ya saben que por cuestiones de estudio y trabajo estaba un poco complicada, tuve ahí unos meses de inactividad con respecto a subir videos, pero sí saben que estuve muy activa en redes sociales y en el blog, donde cada tanto tenían mi opinión con respecto a series, películas, temas del momento que se estuvieran hablando. Así que no fue una ausencia tan marcada por el hecho de que seguía activa en redes sociales y en el blog, pero sí, seguramente quienes veían mis videos ahí extrañaron un poquito este momento que llegó. Lamentablemente es un reinicio un poco triste porque justamente, como leyeron en el título del video, vamos a hablar de la noticia que tuvimos hoy hace muy pocas horas, el hecho de que Henry Cavill no iba a continuar como Superman. Finalmente el actor colgó la capa y habla de un paso ahí de antorcha para otro actor que venga a interpretar el personaje. Así que vamos a estar hablando de esto, si me parece bien, si me parece mal, si me dolió, no me dolió, si estoy enojada con James Gunn, si no, si creo que el mundo, el universo DC cinematográfico no tiene remedio, si creo que puede ser algo bueno. Vamos a hablar un poco de todos los rumores que estuvieron surgiendo a partir de algunas noticias un tanto confusas que se fueron soltando de algunos medios que a veces suelen pegarle, a veces no son fuentes del todo confiables, algunas sí, pero la idea es que hablemos un poquito de qué me parece toda esta situación que se está generando con el universo cinematográfico de DC Comics. Bien, para hacer un poquito de resumen, todo esto comenzó hace unos días con la noticia de que los números de Black Adam no fueron quizás lo que esperaba Warner, lo que se esperaba para este personaje en el universo cinematográfico de DC. La realidad es que a mí Black Adam me pareció una muy buena película, me pareció que era un buen momento, un buen film para enganchar quizás a público que no estaba tan familiarizado con DC, que quizás prefería otro tipo de cine de superhéroes, pero la realidad es que los números dicen que no le fue para nada bien. De hecho, hay pérdidas en cuanto a lo que se invirtió en la película y lo que se recaudó en taquilla. Lamentablemente esto es algo que nosotros lo estuvimos hablando con el Carcaj, ya saben que siempre hacemos ahí los directos, los debates, y es que parece que hay una cultura de rechazo con respecto a el universo DC en cuanto a los espectadores y a la crítica. Y esto es algo que me da un poco de lástima porque hay muchos muy buenos productos de DC que no se les da la relevancia que tienen justamente por tener el sello Warner, el sello DC, que quizás si tuvieran otro sello de otra editorial muy conocida quizás se les daría más relevancia, incluso serían éxitos en taquilla. Pero eso ya tiene que ver con algo que nosotros no controlamos, que es la prensa especializada y esta especie de cultura de cancelación, por decirlo así, al universo de DC, que en realidad no sé por qué sucede, si ya es costumbre, si ya la realidad es que hubo varios verdaderamente malas decisiones en cuanto al universo cinematográfico de DC, pero no fueron todas. No sé si ya es costumbre de decir que es malo porque es malo por una costumbre, o quizás sea algo ahí que hay interno que en algún momento ya nos enteraremos qué es lo que está sucediendo. Pero en fin, Black Adam no hizo buenos números, no recaudó lo que se esperaba que iba a recaudar, por lo que evidentemente las alarmas, las luces de alarma se prendieron en toda la nueva dirección de Warner y DC justamente, y se empezaron a deshacer decisiones que se habían tomado y confirmado, e incluso planear otro universo, quizás repensarlo desde otra perspectiva, que es lo que vamos a hablar más adelante, que creo yo que es lo que quieren hacer con este nuevo universo de DC, que está a cargo de James Gunn, nada más y nada menos, que siempre tengo que decir que yo banco muchísimo a este director como James, y ahora bueno, como encargado, ¿no?, del universo cinematográfico de DC. Yo creo que tiene muy buenas ideas y es un fan y conoce a los personajes. Eso es súper importante, que se conozcan a los personajes, y la verdad es que tiene muy buenas ideas. Sí tiene una tarea difícil, que es reestructurar todo este universo cinematográfico de DC, que viene siendo un tanto caótico, que supo construir personajes que fueron muy queridos, como lo es el Batman de Ben Affleck, como lo fue el Superman de Henry Cavill, como lo fue la Mujer Maravilla de Gal Gadot, pero que no terminaban funcionando como un complemento, no terminaba funcionando como un universo complejo y completo. La realidad es que nunca terminó de cerrar bien eso, y no por culpa de obviamente los actores, sino por esto de que no se tomaron buenas decisiones creativas con respecto a los personajes y cuál iba a ser el camino que iba a tener ese universo. Siempre fue bastante incierto, siempre fue bastante caótico. Pero bien, tiene una tarea muy difícil en adelante, es esta reestructuración y ver
ver qué va a hacer con estos personajes tan icónicos de la marca editorial, ¿no? Entonces, sabemos que no tuvo muy buenos números en taquilla, de hecho perdió Black Adam. Sabemos que James Gunn y un nuevo equipo se están encargando de reestructurar este universo DC, manteniendo y quitando cosas obviamente según a lo que planean con respecto a este universo. La tercera cosa que sucedió en estos días, en este noviembre, diciembre, inicio de diciembre, fue que Patty Jenkins, la histórica directora de todas las películas de Wonder Woman, luego de que se revelara, se confirmara la cancelación por el momento, ¿sí? Se dijo cancelación, pero yo lo voy a poner como que está en pausa justamente la película que iba a ser Wonder Woman 3, ¿sí? La continuación de las anteriores que tuvimos, que la última fue Wonder Woman 1984, que si les soy sincera, para mí esa película fue muy mala, tuvo muy pocos momentos que dije wow. Después, la verdad, dejó bastante que desear. Esta fue una de las malas decisiones, por ejemplo, de Warner con respecto a el camino que iba a tomar el personaje, ¿no? Pero en fin, aparte de eso, se confirmó entonces la cancelación, la puesta en pausa del proyecto para la tercera película de Wonder Woman. ¿Qué sucede? Unos días antes, o no sé si unas horas antes del anuncio, Gal Gadot hizo todo un descargo hablando de lo mucho que le gustaba el personaje, lo muy honrada que estaba de interpretarlo, de todo el camino que había recorrido y las ganas que tenía de que veamos lo que se viene para el personaje. Fue una pseudo despedida, pero no, porque habló todo del proceso creativo que tuvo para Wonder Woman, el honor que es interpretarla, pero también habló de que tenía ganas de ver lo que se venía para el personaje. No sabemos si con ella en el papel de Wonder Woman o estaba hablando en esto de que el cariño que le tenía al personaje y que no importa quién lo interprete, sino que sigamos teniendo al personaje en pantalla. Que eso es algo de lo que voy a hablar más adelante. Obviamente siempre tiene que ser prioridad el personaje antes que el actor. Y eso lo vamos a hablar un poquito más adelante con todo el tema Henry Cavill, que obviamente a mí me pone muy triste, pero tengo algunas cosas que decir con respecto a esta decisión. Pero en fin, retomando para no irnos por las ramas, la realidad es esta. Gal Gadot hizo ese descargo y ayer tuvimos el descargo de Patty Jenkins, quien, en base a todos los rumores que se empezaron a decir en redes sociales que quizás ella había abandonado el proyecto por otro que también es muy conocido que ella estuvo dirigiendo, como es Rogue Squadron, pero la realidad es que ella nos dice que esto simplemente no es cierto. La voy a citar tal cual, voy a citar el párrafo que ella escribió. Fue un descargo muy largo, ¿no? Voy a tomar solo esto para que se entienda qué es lo que desmiente. Esto simplemente no es cierto, ella no abandonó el proyecto por otra película, nunca se alejó, estaba abierta a considerar cualquier cosa que me pidieran. DC obviamente está enterrado, dice la traducción, yo creo que quiere decir que está como ocupado en los cambios que tiene que hacer, así que entiendo que estas decisiones son difíciles en este momento. Ha sido un hermoso viaje el que emprendí con Wonder Woman y no quiero aterrizar en un lugar negativo, justamente no quiere dar críticas con respecto a estas decisiones. Me ha encantado y me siento muy honrada de ser la persona que pudo hacer estas dos últimas películas de Wonder Woman. Ella es un personaje increíble, le deseo a ella y a su legado un futuro increíble, conmigo o sin mí. Entonces, acá la directora lo que está diciendo es que sí, el proyecto está parado, pero que no fue por decisión de ella, sino que tiene que ver con decisiones creativas de DC, sí, obviamente toda esta reestructuración que se está teniendo con respecto a qué universo y qué historias quieren contar, y que aparentemente sí hay un proyecto de Wonder Woman en su continuidad, pero no sabemos si va a ser con ella o no como directora. Si se fijan, son declaraciones ambiguas, todavía no tienen certezas ellos tampoco. Gal Gadot quizás no tiene certezas porque habló justamente como Patty Jenkins del honor y del legado, pero también habló de que tenía muchas ganas de ver lo que se venía para el personaje. Jamás dijo si era con ella o no, que eso nos puede dejar el lugar a duda, y acá Patty Jenkins está diciendo lo mismo. Conmigo o sin mí, me encantaría seguir viendo el futuro y el legado del personaje. Esta seguidilla de reestructuración de noticias que fuimos teniendo desencadenó en la última noticia que fue confirmada por el mismísimo James Gunn y Henry Cavill, quien es el que le dio vida estos últimos años a Superman en la pantalla grande, y es que justamente él no va a continuar con el personaje. ¿Qué pasa? Nosotros un poco esto ya lo teníamos asumido hasta que llegó Black Adam, y ahí está el conflicto, ¿sí? Que creo que generó entre los fans. Black Adam abrió una puerta inmensa que después la cerró en la cara de los fanáticos. ¿Qué pasa? Me enoja, ¿no? Sí, entiendo que todavía está un poco desordenado. ¿Por qué? La producción de Black Adam no fue junto a toda esta nueva reestructuración de DC con la entrada de James Gunn y demás. La película ya estaba hecha, solo se agregó el cameo de Henry Cavill como Superman, que es el que vimos al final,
que le daría continuidad, le daría vida otra vez al personaje en el universo cinematográfico de DC. ¿Qué sucede? Este cameo quedó completamente en la nada y se cerró esa puerta pero con llave, candado y lo tiraron al fondo del océano porque confirmaron que no va a continuar Henry siendo Superman. Esta inclusión en la película de Black Adam obviamente era pensando en tener un Man of Steel 2, en tener una continuidad con respecto al actor con el personaje. Pero parece que estas últimas noticias con respecto a Black Adam y quizás otras que nosotros todavía no nos enteramos, se decidió hacer un reinicio completo con respecto al personaje. De hecho, James Gunn, cuando Henry da su descargo, que ahora lo voy a decir, obviamente no lo dice enojado, habla sobre lo mucho que le gustaba interpretar al personaje, lo mucho que quería a ese personaje y cómo lo había llevado. Él comenta, ¿sí? James Gunn es bastante activo en Twitter y responde bastante, intentando eliminar, deshabilitar algunos rumores que podrían llegar a afectar las decisiones que tomen con respecto al universo. Dice: Peter y yo tenemos una pizarra de DC lista para usar, por lo que no podríamos estar más entusiasmados. Podremos compartir información emocionante sobre nuestros primeros proyectos a partir del año próximo, o sea, 2023. Vuelve, obviamente, al texto hablando de la pizarra de proyectos que tienen con respecto al DCU. Dice: en la pizarra, sí, entre los que se encuentran en la pizarra está Superman, o sea, nos confirma que hay un proyecto de Superman y que la idea es tenerlo en el cine, pero que este personaje no será interpretado por Henry Cavill. ¿Por qué? Porque al parecer, según lo que el mismo James Gunn comentaba, tienen idea de contar los inicios del personaje, tienen idea de contar otra historia, sí, no ya de Superman como tal, con un Superman experimentado, el que podría llegar a interpretar Henry, sino que quieren volver a empezar, reiniciar la historia. Obviamente acá llegan mis posibles predicciones de que quizás quieran hacer todo lo que tiene que ver con Year One o los primeros año 1, ¿sí? de Superman, que son muy buenas historias, pero es un reinicio. Y ojo que el único proyecto que ya confirmaron que sí o sí y que está y que va a salir, que tiene que ver con la producción anterior, además de Black Adam, es The Flash. Obviamente con The Flash seguramente se hicieron reshoots, se hicieron un montón de cosas, o ese guión ya fue pensado para hacer un reinicio total de ese universo. Yo creo que The Flash, con justamente este tipo de Flashpoint que va a hacer, va a volver, va a ser el pie para reestructurar este universo DC. Quizás no como lo pensaban cuando La Roca hablaba de esto de las nuevas jerarquías de poder y Black Adam y demás. Pero yo creo que The Flash ahí es la herramienta que creo que Gunn y el resto del equipo va a usar para hacer un reinicio y volver a contar otras historias, quizás de inicio de estos personajes, y muy probablemente con todo un cast nuevo para este reinicio del universo cinematográfico de DC. Dicho todo esto, explicado, contexto, declaraciones, vamos a ir con la última declaración que me faltó explicarles, que es la de Henry despidiéndose del personaje, dando la noticia oficial de que él no iba a continuar, ¿sí?, siendo Superman como tal, ya deshabilitando cualquier tipo de rumor, sino que sí, que no, que sí, que tengamos esperanza que no, sino que ya está. Él ya publicó que colgaba la capa y que iba el traspaso, de antorcha para quien fuera el nuevo Superman. Entonces, les leo tal cual lo que dijo Henry. Bien. Tengo que decir que Henry hizo un descargo bastante correcto, pero sí también hablando un poco de esto de quizás este amague, por como decimos acá en Argentina, de la vuelta o no de él siendo Superman. Recuerden que hace unos meses, en octubre, él anunció con un video total que él iba a volver como Superman y que se venían cosas muy buenas para el personaje. Pero bien, les leo unos parrafitos de lo que dijo porque fue un descargo bastante largo, pero en concreto dijo: acabo de tener una reunión con James Gunn y Peter Safran y tengo que darles una triste noticia. Después de todo, no regresaré como Superman. Clarísimo. Después de todo, no regresaré como Superman. Ya está, no hay chances. Continuó. Después de que Warner me dijera que anunciara mi regreso en octubre, antes de formalizar el contrato, esta noticia no es la más fácil, pero así es la vida. Acá se ve quizás un poco en cuanto al enojo a lo laboral, porque justamente él habla de Warner. Warner le dijo que anuncie su regreso en octubre, pero todavía no habían formalizado ningún contrato. Entonces, esta noticia para él no es la más fácil, pero dice la vida es así. Después habla del personaje y lo que fue para él interpretarlo y este cambio de roles. Pero la verdad es que habla acá un poco de la
desprolijidad de Warner en el sentido de que todavía no tenía idea de cómo iba a reorganizar su universo cuando le dieron el ok a Calvin para decir sí, yo vuelvo como Superman, en base al cameo de Black Adam. Entonces, ¿cuál es mi opinión sobre esto? Opino que Warner estuvo muy desorganizado y estos son los conflictos que trae en cuanto a luego la crítica y los fans que son quizás súper críticos y se enojan muy fácil. ¿Por qué? A mí esta noticia no me enoja, sí me entristece porque me parece que Cavill fue un muy buen Superman y es el Superman de muchas generaciones. Pero sí también creo que gracias a esa desorganización que tuvo Warner, obviamente antes de esta nueva reestructuración de estos nuevos CEO, es que pasó mucho tiempo entre Man of Steel, entre Justice League, entre Batman vs Superman, para que regresara. Y la realidad es que sí, pasaron los años y los actores crecen, la gente crece. La realidad es que el Superman que podría llegar a interpretar a Henry es un Superman, no sé, Kingdom Come, un Superman ya adulto, ya consagrado como héroe, y la realidad es que quizás ese no son el tipo de películas que atrae a la mayoría del público. Y ahí está el punto de la venta de los productos, ¿no? En Warner y lo que tiene que ver con DC. En general, lo que siempre van a comprar es una historia de origen y obviamente ver crecer al personaje. Pero al pasar tanto tiempo, tantos años de una película a la otra, se perdió esa chance de tener esa continuidad. Desde Man of Steel, donde vimos surgir a Superman, donde vimos a Clark ponerse el traje por primera vez, a lo que terminó siendo la Justice League, ¿sí? Que pasó muchísimo tiempo y no pudimos ver ese proceso de crecimiento del personaje, del novato al héroe consagrado. Y la verdad es que sí sería un poco caótico contar esas historias. Entonces yo entiendo esa decisión creativa, que es a consecuencia de toda la mala organización anterior y esa consecuencia de que no se tomaron buenas decisiones en ese momento con estos personajes tan importantes que tenían en sus manos, como lo es Superman, como lo es Batman y como lo es Wonder Woman. Batman jamás tuvo su película. El Batman de Ben Affleck nunca tuvo su película solo. Lo tuvimos en Batman vs Superman y en Justice League. Wonder Woman tuvo 2 películas, la cual la primera fue de lo mejor que tuvimos, la segunda es olvidable y la realidad de su participación en las otras películas es básicamente es un personaje que sí es importante pero no es un protagónico, y la realidad es que al ser estos equipos de superhéroes hay muchos que se quedan, que no se lucen. Aquaman fue uno de los que tuvo más éxito, que la verdad sus 2 películas sí fueron las que son más aceptadas, pero también es caótico, no tenían una conexión concreta, no tenían una buena narrativa en cuanto a combinar el universo de estos personajes icónicos de la Justice League. Flash ni hablar. Entonces, la verdad, yo creo que esto es consecuencia de toda esa mala organización y entiendo un poco que lo que quieren hacer Gunn y Safran es un poco esto de darle un orden. Quizás necesitan esto de, como hizo DC en su momento, como cuando tuvimos los New 52 y DC decidió, no, esto ya no está gustando, necesitamos hacer un reinicio y surgió Revive, y yo creo que es un poco eso, ¿no? Necesitan hacer un borrón y cuenta nueva para ordenar el caos, que es como sucedió en su momento también con Crisis en Tierras Infinitas, ¿no? Darle orden, darle estructura y que la gente entienda de lo que se está hablando. Porque muchas veces lo que pasa es que en el cine, cuando van a ver la película Justice League, van a ver la película de Aquaman, van a ver la película de Wonder Woman, no se entiende cuál es la conexión con lo demás, a pesar de que sí los nombran. Pero la idea yo creo que es dar una estructura para poder enganchar al público desde un inicio con esto. Pero bien, esa es mi opinión con respecto a la salida de Calvin. A mí la verdad me duele mucho y yo creo que es uno de los mejores Superman que tuvimos, pero sí creo que quizás su tiempo como Superman ya pasó, en este sentido de que si DC quiere reorganizarse, no va a poder contar una historia de inicio realmente con él, no va a poder ser el momento de hacerlo. Simplemente ya por la edad del actor, ¿sí? Porque podríamos tener un Superman maduro, un Superman consagrado, pero no vimos el camino de eso, no vimos el camino de cómo llegar a convertirse. Y yo creo que quieren empezar de cero, contar una historia de inicio de Superman, contar una historia de inicio de Batman, contar una historia de inicio de Wonder Woman, Aquaman y así. Porque yo creo que es la mejor forma de ordenarlo. Y yo creo que The Flash, con este Flashpoint que va a hacer, es la herramienta perfecta que encontraron para hacer eso. Lamentablemente, perder a Henry como Superman, sí, me duele un montón. Pero yo siempre voy a priorizar al personaje sobre el actor. Quizás
lo que puedo criticarle a Warner y a esta gestión es mucha noticia filtrada, mucho rumor, ¿sí? Que tuvieron que salir a desmentir todo el tiempo. Pero la realidad yo creo que no es una mala decisión hacer un rewrite de todo el universo cinematográfico de DC, que evidentemente no está funcionando bien porque lo dicen los números y porque lo dice básicamente la estructura que tiene armada. Lamentablemente a mí me duele un montón perder a Henry porque la verdad es mi Superman, es el Superman de mi generación. Pero entiendo esto de que la franquicia, el héroe tiene que seguir y tiene que lograr llegar a la pantalla así con un producto de calidad, con un producto que cuente una buena historia y que la verdad esté organizado y se entienda. Yo creo que ese es el punto. Entonces, esta es mi opinión con respecto a eso. La verdad yo confío en James Gunn en cuanto a la creatividad y las ideas que tiene para DC. Después vamos a ver cómo funciona. Sí, veo un poco mal este manoseo que hay un poco con el fandom, ¿no? Que sí, que no, que sí, que no. Pero también tenemos que entender que están ordenando un caos que está hace años. Y la verdad es que yo le voy a dar todavía a la derecha. Voy a esperar a ver qué quieren crear en este universo. Voy a esperar a ver qué nos quieren contar el año que viene, justamente cuando nos puedan mostrar un poquito esa pizarra que tienen armada. Que ya nos confirmaron que hay planes de Superman en esa pizarra. Así que la idea es esta, chicos. Esperar a ver qué nos quieren contar con este universo. Y después obviamente decir si nos parecen bien o no esas decisiones. Si nos gusta o no el producto cuando lo veamos en pantalla. La verdad es triste la noticia, repito, de perder a Cavill luego de hace unos meses haberlo confirmado como regreso, pero yo creo que quizás la decisión no es tan errada con respecto a contar algo nuevo sobre el héroe. Así que esta es mi opinión, obviamente, escucho las suyas, siempre que sean con respeto. Recuerden que yo veo que se arma mucho debate, mucho enojo en torno a lo que es entretenimiento, chicos. No hay que perder el hilo de esto, ¿no? Son películas, son personajes de cómics, que la idea es que los disfrutemos, no que sea algo que nos pese, algo que nos enoje, que nos enfurezca. La idea es que podamos debatir siempre desde el respeto y obviamente siempre teniendo en cuenta que es esto, que es entretenimiento. Me puede gustar más, me puede gustar menos, perfecto, pero no hay que perder el eje de eso y que la idea es que estos productos lleguen a la pantalla y los podamos disfrutar en el cine. Esperemos que lo que se venga para el universo DC, la verdad, se ordene. Yo creo que hay que tomar decisiones difíciles, pero hay que ordenarlo el universo. Y por ahora me voy a quedar con eso. Más adelante veremos si me equivoqué o no, pero por ahora me quedo con eso. Decisiones difíciles, sí, pero hay que ordenar el universo primero para que se entienda y lo podamos disfrutar todos en pantalla. Hasta acá el video de hoy, chicos, que se hizo un poco largo, pero la idea era contarles un poquito mi opinión y hacerles un resumen de lo que venía pasando en el universo cinematográfico de DC, estas últimas noticias. Espero que les haya gustado. Voy a estar leyendo sus comentarios, por favor, dejen su opinión, hablemos siempre con respeto, obviamente que yo los voy a estar leyendo. Si les gustó el video, por favor, suscríbanse y dejen un like, que ayudaría muchísimo al canal. También me ayudaría muchísimo si comparten el video, ya que, bueno, estamos volviendo de a poquito y para que lleguemos a más gente. No se olviden seguir el blog, sí, La Última Hija de Krypton.com, donde yo ahí subo reseñas, noticias del momento, que me ayudaría muchísimo también para difundirlo. Síganme en las redes sociales, Instagram, La Última Hija de Krypton, Twitter, @La Última Hija de K, queda porque bueno, ahí no había más espacio para escribir, pero síganme en redes que ahí soy también muy activa y van a tener mi opinión al momento. Por ahora, el video se termina, nosotros nos vamos a volver a encontrar muy prontito en el próximo video.